Mi hija me robó, desapareció en un viaje con su marido y sus suegros, dejando la casa destrozada y la cuenta bancaria vacía. 2 días después, me llamó gritando, te odio. Tienes que parar, esperando mi perdón. Pero mis 2 palabras destruyeron su mundo, revelando una traición que le costaría todo. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos dónde nos escuchan en los comentarios. La grava crujió bajo mis neumáticos al entrar en el camino de entrada. 3 días en Dallas y algo no iba bien incluso antes de apagar el motor. La luz del porche, la que siempre dejaba encendida, estaba apagada. La persiana de la ventana del salón colgaba en un ángulo extraño, no como la había dejado. Cogí mi maletín del asiento del copiloto, su peso me resultaba familiar. La llave rozó la cerradura antes de deslizarse con un clic metálico que resonó demasiado fuerte en la quietud de la noche. Austin en junio tiene un calor particular, de esos que se pegan a la ropa y hacen que la piedra caliza brille con un tono ámbar. Pero al entrar, no fue la temperatura lo que me impactó. Era el vacío, no el silencio, el hueco. Dejé el maletín en el suelo. Mis pasos sonaban distintos sobre la madera, como si la casa misma hubiera cambiado de forma. Primero fui al salón. La repisa de la chimenea estaba vacía, donde el reloj de mi abuelo había marcado 60 años de la historia de la familia Taylor. Toqué el contorno de polvo, un rectángulo perfecto que se burlaba de mí con su precisión. El aparador del comedor estaba abierto de par en par, su puerta de cristal reflejaba los últimos rayos de sol. Toda la plata había desaparecido. La colección que mi difunta esposa había comenzado, que Magdalena solía pulir conmigo los domingos por la tarde cuando tenía 10 años. Recorrí las habitaciones, haciendo un recuento de las pérdidas. Mi portátil, desaparecido del escritorio. Los cajones de los archivos abiertos, papeles esparcidos como si alguien hubiera buscado algo en concreto. La caja fuerte estaba abierta. La había instalado yo mismo, fijada a las vigas del suelo, solo yo conocía la combinación y mi teléfono vibró en mi bolsillo. Por costumbre, revisé la aplicación del banco. El número en la pantalla tardó un instante en aparecer. $3.147. Parpadeé y actualicé la página. La misma cifra. Debería haber sido $130.247. Mi cuenta de jubilación, acumulada durante 34 años como fiscal, dinero que había ahorrado para un futuro que de repente se tornó muy incierto. A pesar del calor, se me enfriaron las manos. Llamé al banco. La música de espera era demasiado alegre. Ignoré con creciente tensión las indicaciones automáticas. Por fin, una voz humana. Señor Taylor, le informo de un retiro de $42,000 el 15 de junio, autorizado por Magdalena Taylor Lawrence mediante un poder notarial otorgado en marzo de 2023. Sus palabras resonaron como el testimonio de un testigo que yo creía fiable. Y el 16 y el 17 de junio, el mismo patrón, señor. 3 retiradas máximas consecutivas, un total de $127.000. La pausa se prolongó. Afuera, las cigarras comenzaron su zumbido vespertino. Gracias, por favor, marquen mi cuenta para revisión por fraude. Señor, con un poder notarial válido, técnicamente esto no es un problema, pero márquelo de todas formas. Terminé la llamada y me quedé en la cocina, con el teléfono caliente contra la palma de la mano. Solo una persona tenía llaves. Solo una persona conocía el código de la alarma. Solo una persona tenía el poder notarial. Algo que le había concedido a Magdalena hacía 2 años, una medida práctica para emergencias. Si hubiera sufrido un derrame cerebral durante el juicio, si algo hubiera ocurrido en uno de mis viajes, jamás imaginé que ella lo usaría así. Intenté llamarla, pero me saltó el contestador. Su voz, brillante, grabada y sin sentido. Hola, soy Maggie. Deja un mensaje. Magdalena, soy tu padre. Ya llegué.
Llámame enseguida. Esperé 5 minutos. Lo intenté de nuevo. Ya vi la casa. Ya vi mi cuenta. Tienes hasta mañana por la mañana para contactarme y explicarme. 5 minutos más. Mi faceta de fiscal tomó el relevo de la que había enviado a prisión a 73 personas con casos irrefutables. Estoy documentando todo. Ignorar esto tendrá consecuencias. Te envié un mensaje. Los mensajes se pusieron verdes. De iPhone a iPhone solo significaba una cosa: me había bloqueado o había apagado el teléfono. Llamé a Martín. Los mismos mensajes verdes. Lo habían coordinado. Mi tableta estaba sobre la encimera de la cocina. Abrí la aplicación de la cámara de seguridad, el almacenamiento en la nube que había instalado tras un susto por un posible robo en el vecindario el año pasado. Avanzamos rápidamente 3 días. 15 de junio, 10:47 de la mañana. Apenas había salido mi coche del garaje cuando su sedán plateado se detuvo. Vi salir a mi hija, con Martín detrás. Luego, Lawrence y Matilda Davis, los padres de Martín, dirigieron la operación como generales al mando de sus tropas. 4 personas cargando cajas en un camión. Sistemático. Eficiente. Magdalena se reía de algo que Lawrence había dicho mientras cargaba el reloj de mi abuelo. Llevaba 34 años siendo fiscal. Había visto robos. Había visto traiciones. Pero nunca pensé que juzgaría el crimen de mi propia hija desde el banquillo de las víctimas. Llamé a la señora Henderson, mi vecina. ¿Notaste algo raro en mi casa esta semana? Ah, sí. Magdalena dijo que estabas redecorando. Cargaron un montón de cosas en un camión. ¡Qué chica tan dulce! Siempre pensando en ti. Sí. Gracias. Colgué. Me dolía la mandíbula de tanto apretarla. El salón parecía enorme. Me dejé caer en mi sillón, donde antes el aparador plateado reflejaba la luz de la tarde, y cogí la foto enmarcada de mi escritorio. Magdalena a los 8 años. Con dientes separados y orgullosa. Sosteniendo su primer trofeo de natación. La miré fijamente durante un largo rato. Luego la coloqué boca abajo. La víctima murió en ese gesto. El estratega despertó. Abrí un nuevo documento en mi tableta. Ahora mis dedos están firmes. La emoción se canalizó hacia lo que mejor sabía hacer: construir casos imbatibles, recuperar activos y emprender acciones legales. Expediente del caso. Taylor contra Taylor Lawrence. El fiscal había regresado. Amaneció sin haber dormido. Tazas de café vacías rodeaban mi escritorio como marcadores de evidencia. Documentos cubrían todas las superficies. Extractos bancarios. Fotogramas impresos de las cámaras de seguridad. Cronologías escritas a mano. Seguía llevando la ropa de ayer. La foto de Magdalena, boca abajo, seguía igual. La luz del amanecer se colaba por la ventana. Lavé todo con agua azul claro. Volví a llamarla. Buzón de voz. Correo electrónico. Sin respuesta. El correo electrónico del trabajo de Martín rebotó con una respuesta automática de ausencia. Llamé al teléfono fijo de sus padres. Contestó el contestador. La agradable voz de Matilda me pidió que dejara un mensaje después del tono. No lo hice. La coordinación del silencio confirmó mis sospechas. Fue un impulso. Lo habían planeado. Lo habían discutido. Acordaron silencio absoluto hasta... ¿Qué? ¿Hasta que yo me rindiera? ¿Hasta que pasara el tiempo suficiente para que las opciones legales se redujeran? Yo no usaba redes sociales. Los fiscales se basaban en hechos, no en vidas cuidadosamente seleccionadas. Pero Magdalena vivía en esas plataformas, documentando cada comida y cada momento importante. Yo creé una cuenta de Facebook con un nombre falso y una foto de archivo de un Golden Retriever.
Sube el archivo. Espera la aprobación. Siente cómo los minutos se arrastran. Al mediodía se activó la cuenta. Busqué a Magdalena Taylor Lawrence. Su perfil aparecía como semipúblico. Tal como esperaba, con la misma despreocupación. Las últimas publicaciones me dejaron sin aliento. Roma. La Fontana di Trevi. Las 4. Magdalena, Martín, Lorenzo y Matilde. Copas de champán en alto. Sonriendo como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. El pie de foto decía, viviendo la vida al máximo. Sueños europeos. Sí, tiempo en familia. Publicado hace 2 horas. Hace 2 horas, mientras documentaba su robo, ellos celebraban su éxito con mi dinero. Con $127.000 se compra mucho champán en Roma. Revisé las publicaciones anteriores. Hace 3 semanas. ¿Qué ganas tengo de nuestra aventura europea? París, Roma, Barcelona. Ya llegamos. Hace 2 semanas. Comienza la cuenta regresiva. Un viaje familiar inolvidable. La fecha coincidió a la perfección con la aceleración de su plan de retiro de fondos. Necesitaba mi dinero para las vacaciones de sus sueños. Rita contestó al tercer timbre. Lonie, 2 veces en un año. Y me estás malcriando. Rita Henderson, que no tenía parentesco con mi vecino, había sido la amiga más íntima de la madre de Magdalena. Cuando Clara falleció hace 7 años, Rita se convirtió en el puente que yo no lograba cruzar con mi hija. Rita, ¿cuándo hablaste por última vez con Magdalena? Una pausa. Hace unos 3 meses, quizá. Comentó que estaban planeando un gran viaje. Creo que a Europa. Lawrence y Matilda también iban. Su voz cambió. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Vació mi casa mientras yo estaba en Dallas. Retiró $127.000 de mis cuentas usando un poder notarial. Silencio, largo y denso. Lonie, eso no puede ser cierto. Magdalena no haría eso. Lo hizo. Tengo grabaciones de seguridad, extractos bancarios. Ahora mismo está en Roma, publicando fotos de sus vacaciones. La respiración de Rita cambió, se volvió cautelosa. Me dijo que ese viaje era algo único en la vida, que los padres de Martín habían ahorrado durante años. Nunca mencionó una fuerte inhalación. ¿Ese dinero es tuyo? Cada centavo. ¿Qué vas a hacer? Miré mi pared de pruebas, documentos ordenados como un informe de acusación. Lo que siempre he hecho, construir un caso sólido como una roca. Es tu hija. Era mi hija. Ahora es alguien que me robó. Rita dijo algo más, pero yo ya había pasado al siguiente paso mentalmente. Después de colgar, organicé las pruebas cronológicamente. Las grabaciones de seguridad se grabaron en un disco duro. Extractos bancarios resaltados y anotados. Fotografías de los espacios vacíos donde antes estaba el reloj de mi abuelo, donde antes relucía la colección de plata. La revocación del poder notarial requería una cita en el banco. Llamé y la llamada quedó programada para mañana por la mañana. El representante me preguntó el motivo. Abuso de autoridad y necesitaré el historial completo de transacciones de los últimos 90 días para los procedimientos legales. Procedimientos legales contra la persona que tenía el poder notarial. Sí. Cayó la tarde sobre Austin, tiñendo las colinas de tonos rojizos y ámbar. Me senté en mi escritorio, rodeada de pruebas de la traición como si fueran evidencias de un juicio. Junto a la puerta había una caja con fotos de la infancia de Magdalena, sellada con cinta adhesiva y etiquetada como almacenamiento con rotulador negro. Dentro había trofeos de fútbol, obras de teatro escolares, bailes de padre e hija. Nada de eso importaba ya. Abrí un nuevo documento en mi portátil, lo titulé Plan de Acción y escribí 4 puntos. Primero,
revocar el poder notarial, 19 de junio, 9 horas, para contratar a un abogado especializado en litigios civiles, investigar bufetes esta noche. 3. Denunciar el robo a la policía y documentar todos los objetos sustraídos, incluyendo su valor. 4. Iniciar una demanda civil por fraude y apropiación indebida, para recuperar la totalidad de los bienes. Cada acción acarrearía consecuencias inevitables, incluso por parte de Roma. La ley avanzaba con lentitud pero con rigor, sobre todo cuando un exfiscal sabía exactamente qué maniobras tomar. Mi teléfono permanecía en silencio sobre el escritorio. Ni llamadas, ni mensajes, ni explicaciones desesperadas. En aquel silencio, ella había tomado su decisión. Ahora, yo tomaría la mía. La pantalla del portátil brillaba en el estudio que se oscurecía. Afuera, las cigarras reanudaron su coro. Guardé el documento, hice una copia de seguridad en la nube e imprimí una copia para las reuniones de abogados de mañana. 34 años procesando criminales me habían enseñado una verdad. Las pruebas no mentían y las consecuencias siempre llegaban. La caja junto a la puerta permanecería allí, precintada y etiquetada. Un registro sellado de una relación que terminó en el momento en que ella retiró esos primeros $42,000. Al día siguiente comenzaba el verdadero trabajo. La mañana del 19 de junio me encontré vestido con mi traje gris de juez por primera vez desde Dallas. Revisé la carpeta de pruebas 2 veces antes de salir. Extractos bancarios, grabaciones de seguridad, capturas de pantalla, listados detallados de propiedades con tasaciones. La caja con las fotos de Magdalena seguía junto a la puerta de mi estudio, sellada con cinta adhesiva y etiquetada como guardar. Había dormido 3 horas. Fue suficiente. El tráfico avanzaba lentamente por el centro de Austin. Pasé junto al Capitolio, cuya piedra caliza brillaba bajo el sol de la mañana, y giré hacia la calle 6. Wilson y Associates ocupaba un edificio moderno con ventanales del suelo al techo. Encontré a Robert Wilson a través del directorio del Colegio de Abogados de Texas. Elegí específicamente a alguien sin vínculos familiares ni antecedentes que pudieran comprometer su objetividad. La oficina de Wilson olía a cuero y a libros de derecho antiguos. Tendría casi 60 años, el pelo canoso y la expresión impasible de quien ya ha oído todas las historias de traiciones familiares 2 veces. No esperé saludos. Todo está en la carpeta. Registros bancarios, grabaciones de seguridad, inventario de propiedades con tasaciones de mercado actualizadas, cronología de los hechos. Le expliqué todo como si fuera a un jurado, le señalé transacciones específicas, le mostré las grabaciones de seguridad en su computadora, Magdalena y Martín cargando el reloj de mi abuelo en el auto. Lawrence dirigiendo la operación como un general. Wilson tomaba notas, su pluma rasgando el papel amarillo. El poder notarial era válido, declaró finalmente Wilson. Técnicamente, tenía autoridad legal para realizar los retiros. Un proceso penal sería difícil. No quiero cargos penales. Hizo una pausa, con la pluma suspendida en el aire. La mayoría de los padres en su situación sí querrían. No soy como la mayoría de los padres. Los cargos penales quedan en suspenso. Quiero una sentencia civil, con consecuencias económicas permanentes. Quiero que explique esto en cada solicitud de préstamo, en cada verificación de antecedentes, por el resto de su vida. Wilson dejó la pluma. ¿Puedo hacerlo? Dedicamos 2 horas a elaborar la estrategia. El robo de bienes materiales constituyó allanamiento de morada, ordenadores portátiles, plata, antigüedades. La retirada de dinero, aunque técnicamente autorizada, podría impugnarse como apropiación indebida si demostraba que se había extralimitado en sus funciones. El poder notarial especificaba únicamente emergencias. Unas vacaciones en Europa no eran una emergencia. ¿Están viviendo en su propiedad?, preguntó Wilson. Mi casa de alquiler en el sur de Austin. Sin contrato de arrendamiento por escrito, sin pago de alquiler.
Les permití vivir allí hace 2 años cuando alegaron dificultades económicas. Inquilino sin contrato fijo, sonrió Wilson por primera vez. Vulnerables. Podemos rescindir su contrato con el preaviso correspondiente. 30 días. ¿Cuándo puedes notificarles? Ya están en Europa. Envía la notificación a Roma. Que lo lean durante el desayuno en el hotel de lujo que yo haya pagado. Wilson arqueó una ceja. Eso es vengativo. Eso es estratégico. Quiero que sepan que el tiempo corre mientras siguen gastando mi dinero. Quiero arruinarles el viaje por completo. Asintió lentamente. Mensajería internacional. DHL puede entregar el paquete en su hotel el lunes si nos damos prisa. Wilson llamó a un colega para que le ayudara con la planificación patrimonial. Mi testamento actual deja todo a Adelaina. Inversiones inmobiliarias, seguro de vida, todo lo acumulado durante 63 años. La abogada de la sucesión, una mujer de unos 40 años con mirada atenta, abrió mi expediente. Señor Taylor, la desheredación es definitiva. Si nos reconciliamos más adelante, yo no. La dinámica familiar puede cambiar. Ella robó $127,000 y el reloj de mi abuelo. Lo único que cambiará es que entienda que el robo tiene consecuencias. Mi testamento debe reflejar que, a partir de hoy, ya no es mi heredera. Intercambió una mirada con Wilson. Como desees. Redactaremos el documento correspondiente. Prepararon documentos, donaciones benéficas a sociedades de asistencia jurídica, organizaciones de veteranos y becas para estudiantes de derecho de bajos recursos. Nada para Magdalena. El testamento mencionaría específicamente el robo como causa de desheredación, protección legal contra futuras impugnaciones. Al mediodía, ya había firmado 7 documentos, cada uno leído con atención. Décadas de costumbre fiscal me habían impedido firmar cualquier cosa sin leerla. Mi pluma estilográfica, de 30 años, un regalo cuando me nombraron fiscal superior, tenía marcas en cada línea de firma. Revocación del poder notarial. Una firma. Aviso de desalojo. Otro. Demanda civil por apropiación indebida y hurto. Una tercera. Última voluntad y testamento. El corte final. Vino un notario para presenciar la firma del testamento. Comprobó mi identificación y confirmó mi identidad. Mírame firmar. Su sello resonó con un golpe metálico que inundó la silenciosa oficina. Me quedé mirando el sello en relieve. Fue el único instante en que perdí la compostura. Wilson mencionó sus honorarios, $5,000. Inmediatamente extendí el cheque. Mencionó planes de pago. Lo corté. Tengo recursos. Úsalas para hundirla legalmente. Lonie, ¿puedo llamarte Lonie? Necesito preguntarte. ¿Estás seguro de que quieres seguir adelante con todo esto a la vez? Es una ofensiva legal en toda regla. Atacó frontalmente mi confianza, mi hogar y mi cuenta bancaria. Estoy respondiendo proporcionalmente. Los tribunales lo considerarán una disputa familiar. Los tribunales examinarán la documentación que acredite el robo, el incumplimiento del deber fiduciario y la apropiación indebida de bienes. Esto no es un asunto familiar, sino un caso civil. Y he ganado más casos civiles de los que probablemente usted haya llevado. Wilson sonrió levemente. Entonces me alegro de que sea usted el cliente, no el abogado contrario. El mensajero entregará los documentos en su hotel de Roma el lunes, dijo Wilson mientras yo recogía mis copias. Eso les deja 2 semanas en Europa. Las pasarán discutiendo, no haciendo turismo. Bien. Quiero que entienda que sus acciones tienen consecuencias mientras las lleva a cabo. ¿Y si te llama e intenta negociar? No podrá contactarme. Bloqueé su número esta mañana. Wilson me observó un instante. ¡Qué frío! Eso es necesidad.
Caminé hacia mi coche con la carpeta bajo el brazo, sintiéndome más ligero que en días. Los documentos que contenía representaban algo más que una acción legal. Representaban el desmantelamiento sistemático de la confianza que había sido traicionada, de los privilegios que habían sido abusados. Consecuencias aplicadas con la precisión de un fiscal que llevaba 35 años haciéndolas cumplir. La semana transcurrió lentamente. Volví a la rutina, café por la mañana, visitas al juzgado para los casos activos, paseos vespertinos alrededor del lago Lady Bird. Los documentos estaban en la oficina de Wilson, procesados y sellados para su envío por mensajería internacional. El lunes, 26 de junio por la mañana, sonó mi teléfono. Ya se les ha notificado, dijo Wilson. DHL confirmó la entrega en el Hotel Hasle de Roma, firmada por Magdalena Taylor Lawrence a las 9:15, hora local. Dejé mi taza de café. Bien. Te contactaré si su abogado se comunica con ellos. Si lo hacen, diles lo mismo que te dije. Sin negociación. Los veremos en los tribunales. Wilson hizo una pausa. Entendido. Más tarde supe lo que ocurrió en aquella lujosa habitación de hotel. El contacto de Wilson con su abogado, junto con las vistas previas de los mensajes que aún podía ver a pesar de haberlos bloqueado, reconstruyeron la escena con bastante claridad. Magdalena estaba haciendo la maleta para su excursión al Vaticano cuando el mensajero llamó a la puerta. Firmó el recibo del sobre distraídamente, probablemente esperando documentos de viaje o correspondencia del hotel. Martín estaba en la ducha. Lawrence y Matilda estaban preparando café abajo. Los documentos que contenían lo cambiaron todo. La asistente legal de Wilson, quien había coordinado el envío, le informó que el conserje del hotel reportó voces elevadas provenientes de su suite a los pocos minutos de la entrega. Cuando Lawrence y Matilda regresaron con café, encontraron a Magdalena al teléfono, intentando comunicarse conmigo desesperadamente, y a Martín, con el cabello mojado y en bata, leyendo documentos legales con creciente horror. Mi registro de llamadas bloqueadas mostró 16 intentos entre las 9:30 y las 11 de esa mañana, hora de Roma. 16 llamadas que llegaron a mi buzón de voz sin sonar. Los mensajes de texto que aún podía ver lo confirmaban. Papá, por favor, llámame. Papá, esto es un error. Podemos explicarlo todo. Por favor, no hagas esto. Borré todas las notificaciones sin leer el mensaje completo. Wilson volvió a llamar el miércoles por la tarde. Su abogada se puso en contacto conmigo. Nina Bardwell, especialista en derecho de familia de Houston. Al parecer, Magdalena la encontró mediante una búsqueda en línea de abogados estadounidenses que gestionan asuntos internacionales. ¿Qué quiere? Negociar. Te pregunta si aceptarás una reunión para llegar a un acuerdo cuando regresen. Magdalena está dispuesta a devolver el dinero. No. Lonnie, al menos escucha la oferta. El dinero ya se fue, gastado en hoteles, champán y todo lo demás que compran con mis ahorros para la jubilación. No puede recuperar lo que ya ha perdido. El juicio civil sigue su curso. El desahucio continúa. Todo sigue su curso tal como se presentó. Wilson suspiró. Bardwell mencionó que Magdalena está muy angustiada, que no comprendía todas las implicaciones del uso del poder notarial. Lo entendió perfectamente. Retiró el monto máximo durante 3 días consecutivos. Eso no es confusión. Eso es un cálculo. Tienes razón. Le informaré a Bardwell que no nos interesa llegar a un acuerdo. El jueves, Wilson volvió a llamar. Bardwell está presionando mucho. Dice que Martín está dispuesto a testificar que todo fue idea de Magdalena, que él se opuso y que sus padres no participaron en la planificación. Entonces Martín podrá testificar sobre eso en una declaración jurada, donde el perjurio tiene consecuencias. Sabes que eso destruirá su matrimonio. Su matrimonio no es asunto mío. Su robo es.
El viernes por la mañana, mi registro de llamadas bloqueadas mostró intentos de números nuevos. Probablemente los padres de Martín. Los avances mostraban una desesperación creciente. Esto es Lawrence Davis. Nosotros no tuvimos nada que ver con el dinero. Señor Taylor, por favor. El matrimonio de nuestro hijo se está desmoronando. He bloqueado todos los números nuevos en cuanto han aparecido. El sábado, Wilson reenvió un correo electrónico de Bardwell. En él, Magdalena ofrecía una disculpa por escrito, un plan de pagos para la restitución y la promesa de devolver todos los objetos. El correo incluía fotos de los artículos, el reloj de mi abuelo, la colección de plata, mi computadora portátil, dispuestos sobre la cama de su hotel como si fueran pruebas en la escena de un crimen. Está desesperada, dijo Wilson cuando lo llamé. Según los metadatos, tardó 3 horas en redactar el correo electrónico. Varios borradores. Sabe que el viaje está arruinado. ¿El viaje? Dejé la palabra en el aire. ¿Cree que me importa arruinar unas vacaciones? ¿Qué te importa a ti? Asegurarme de que entienda que los actos tienen consecuencias permanentes. Esa familia no otorga inmunidad ante la responsabilidad. Esa traición tendrá un precio que pagará durante años. Wilson guardó silencio un instante. Le diré a Bardwell que seguiremos adelante. El domingo me apareció en el móvil un último mensaje de texto del número de Martín. Tu hija llora hasta dormirse todas las noches. No podemos pagar los honorarios del abogado. No podemos pagar los cambios de vuelo para volver a casa antes de tiempo. No tenemos para comer. No puedo pensar. Estamos completamente incomunicados. Bien. Bloqueé el número y me preparé la cena. Pollo a la plancha. Verduras al vapor. La misma comida que había comido todos los domingos durante 20 años. La rutina era reconfortante. Predecible. A diferencia de las hijas que robaban y los yernos que las ayudaban. La pluma estilográfica seguía en mi escritorio, donde la había dejado tras firmar los documentos. 30 años de firmas, la mayoría en informes de la fiscalía que enviaron a prisión a personas por hacer exactamente lo mismo que Magdalena. Traicionar la confianza. Robar a quienes confiaron en ellos. Creer que eran lo suficientemente listos como para salirse con la suya. Ninguno de ellos se había librado. Ella tampoco. Afuera, la tarde en Austin transcurría con su rutina habitual. Cigarras. Tráfico lejano. La temperatura finalmente baja de brutal a simplemente incómoda. Dentro, me senté en mi sala vacía, donde antes se encontraba la colección de plata. Donde el reloj de mi abuelo solía marcar las horas, y no sentí más que satisfacción. Los documentos fueron entregados. La trampa estaba preparada. Las 2 semanas que les quedaban de su sueño europeo serían una tortura. Al regresar a Austin, comenzarían las verdaderas consecuencias. Transcurrieron 2 semanas. El 10 de julio llegó un día caluroso y sofocante. Una de esas tardes en Austin que hacen sudar hasta la piedra caliza. Estaba en mi estudio revisando documentos cuando oí el coche en la entrada de casa. Miré por la ventana. El sedán plateado de Magdalena cargado de equipaje. Habían regresado de Europa. No salí. No abrí la puerta. Me quedé junto a la ventana. Taza de café en la mano. Observando. Magdalena se acercó primero. Martín la seguía con una maleta. Ella sacó su llave. Lo inserté en la cerradura. Intenté girarlo. Fruncí el ceño. Lo intenté de nuevo. La llave que había abierto esta puerta durante 2 años ya no funcionaba. Había cambiado las cerraduras hacía una semana, mientras ellos todavía estaban de fiesta en Barcelona. La ley de desalojo de Texas era clara. Una vez notificado el desalojo, el propietario puede embargar la propiedad. Sus pertenencias fueron embaladas y almacenadas en una unidad con temperatura controlada en Riverside Drive.
Recibo y llave en el cajón de mi escritorio. Lista detallada fotografiada profesionalmente. Todo documentado. Todo legal. Martín golpeó la puerta con fuerza. Yo estaba a 1,5 metros de distancia. Separados por madera y cristal. Silenciosos como piedras. No podían verme a través del resplandor de la tarde en la ventana. Magdalena sacó su teléfono. Número bloqueado. Sin conexión. Rodearon la puerta hasta la puerta trasera. También cambiaron la cerradura. Miraron por las ventanas. Volví a llamar. Otra vez. A los 10 minutos se marcharon. La pluma estilográfica con la que firmé el documento estaba sobre mi escritorio. La cogí. Comprobé su peso. Déjalo de nuevo. Primera batalla ganada sin pronunciar una sola palabra. 3 días después, Wilson llamó. Bardwell presentó su respuesta. Alega acuerdo verbal sobre la donación y desalojo por represalia. Dejé mi café. ¿Era lo esperado? ¿Qué pruebas tiene? Un historial de apoyo financiero. Alega que usted sentó un precedente al proporcionar dinero sin esperar nada a cambio. Cada transacción está documentada. Los regalos se etiquetaron como regalos. Los préstamos se etiquetaron como préstamos. Este retiro no fue ni lo uno ni lo otro. Lo sé, pero está intentando dar lástima. Un padre cruel echa a su hija de casa. Un padre cruel impone consecuencias por robo. Traigan los extractos bancarios mañana. Cada transacción de los últimos 5 años le mostrará al jurado el precedente que establecí. Saqué la carpeta etiquetada como historial financiero, Magdalena. Extractos bancarios de años anteriores. Cada uno con mis anotaciones manuscritas. Pago inicial del coche. Préstamo. Se espera el reembolso. Gastos médicos. Regalo. Sin devolución. Deuda de tarjeta de crédito. Préstamo. Se discutió el plan de pago. Cada transferencia se categorizó. Fechado. Justificado. Fotografié cada página. Se los envié por correo electrónico a Wilson con la fecha y hora. Esa noche, mi teléfono sonó de un número desconocido. Prefijo de Houston. Casi lo ignoré. Luego lo reconsideré. Si se trataba de Lawrence Davis, quería que quedara constancia. Abrí mi aplicación de grabación de voz. Pulsé grabar. Contesté por el altavoz. Taylor, soy Lawrence Davis. Necesitas escucharme con mucha atención. No he dicho nada. Tomé un bolígrafo. Empecé a escribir en mi blog de notas. Magdalena es tu hija. Estás arruinando su vida. Estás arruinando el matrimonio de mi hijo. ¿Por qué? ¿Por dinero? Eres una vergüenza como padre. Escribí. Destruyendo el matrimonio. Deshonra como padre. Por dinero. Tengo amigos en la comunidad legal de Austin. Me aseguraré de que todos sepan qué clase de hombre eres. Vengativo. Cruel. Despiadado. Te arruinaré la reputación si no retiras esta ridícula demanda y el desalojo. Mi pluma seguía en movimiento. Arruinar reputación. Retira la demanda. Amenazas. ¿Me estás escuchando siquiera? Contéstame. Retire la denuncia o aténgase a las consecuencias. No estoy jugando. Lo destruiré social y profesionalmente sí. Señor Davis. Interrumpí. Voz tranquila. Casi amable. Esta conversación ha sido grabada conforme al artículo 2016 a 2002 del Código Penal de Texas, que permite la grabación con el consentimiento de una de las partes. Sus amenazas constituyen intimidación de testigos según el artículo 1936 a 2006 del Código Penal de Texas. Mi abogado recibirá esta grabación en el plazo de 1 hora. No me contactes de nuevo. Colgué.
Guardé la grabación en mi teléfono, computadora portátil y almacenamiento en la nube. Transcribí las partes clave. Envié todo por correo electrónico a Wilson con el asunto, anexo F. Intento de intimidación por parte de un interesado. Wilson me devolvió la llamada 20 minutos después, riéndose. ¿De verdad amenazó con destruir mi reputación en una llamada grabada después de que me identificara como exfiscal? Supuso que estaba demasiado vulnerable emocionalmente como para pensar estratégicamente. Se equivocó. Esto es oro puro, Lonnie. Oro puro. Bardwell se va a volver loca cuando se lo envíe. Inclúyelo en tu próxima presentación. Que el juez vea con qué clase de personas estamos tratando. Ya lo estoy redactando. Anexo F. Pruebas de intimidación y mala fe por parte del interesado. Asegúrese de que la transcripción sea impecable. Quiero que se documente cada palabra. Recibí un mensaje de un número desconocido. Era de Martín. Señor Taylor, por favor. No tenemos a dónde ir. Déjanos hablar contigo. Podemos solucionarlo. Lo borré. Media hora después, otro. Mis padres no nos dejan quedarnos mucho tiempo. Lo estamos perdiendo todo. ¿No te importa en absoluto? Entonces, te lo ruego. Magdalena se está desmoronando. Es tu hija. Por favor. Bloqueé el número sin responder. Antes del atardecer, conduje hasta el trastero en Riverside. Lo abrí. Revisé el contenido. Sus muebles estaban apilados hasta el techo. Colocados profesionalmente, con temperatura controlada y sin daños. Una lista detallada estaba pegada en el interior de la puerta. Catalogué todas mis pertenencias. Lo fotografié todo. La fecha y hora aparecen en la pantalla de mi teléfono. Pensaban que el viaje terminaría con su regreso a la comodidad y la seguridad. En cambio, volvieron a cerraduras que no reconocían sus llaves y a sus pertenencias en un trastero. Creían que robarme no tendría consecuencias porque siempre los había perdonado. Confundieron la paciencia con la debilidad. Ese error marcaría el resto de sus vidas. Una semana después, Wilson llamó con una petición. Necesito todas las pruebas que tenemos. Los nuevos descubrimientos. Cualquier cosa que contradiga su afirmación sobre la donación oral. Revisaré de nuevo las grabaciones de seguridad. Me aseguraré de que no se nos haya escapado nada. Esa tarde, me senté en mi estudio con mi portátil y abrí el archivo de grabaciones en la nube de junio. Ya había identificado los momentos clave, Magdalena cargando cajas, el robo sistemático. Pero la minuciosidad era una costumbre del fiscal. Empecé desde el principio. Que funcionara a doble velocidad. 13 de junio, 2 días antes de irme a Dallas. El coche de Magdalena entró solo en el camino de entrada. Ella entró en la casa. Todavía tenía las llaves. Salí 20 minutos después con varias cajas pequeñas. Me di cuenta de que habían hecho un reconocimiento previo. Estaban probando si las cámaras habían captado la entrada trasera. Sí, lo hicieron. 14 de junio, a última hora de la tarde. De nuevo su coche, pero esta vez alguien la acompañaba. Un hombre, no Martín. Más alto, con el pelo más oscuro. Entraron juntos. Reduje la velocidad del video a velocidad normal. El hombre le puso la mano en la cintura mientras caminaban hacia la puerta. Un gesto íntimo, demasiado familiar para una simple amistad. Desaparecieron dentro. Las cámaras no cubrían las habitaciones interiores. La privacidad me parecía importante cuando las instalé. Ahora maldigo esa decisión. 40 minutos después, aparecieron. Él se reía. Ella se estaba acomodando la blusa. Él la atrajo hacia sí junto al auto. La besó. No fue un simple beso amistoso. Fue un beso profundo y prolongado que me reveló todo lo que necesitaba saber sobre su relación.
El café se me enfrió en la mano. Retrocedí, volví a ver. Comprobé la fecha. 14 de junio, 16:47. Martín estaría trabajando. Adelanté rápidamente los días siguientes. El mismo patrón. 15 de junio, mientras estaba en Dallas. El hombre llegó a las 14:30 y se fue a las 16:15. El 16 de junio llegó a las 13 y se fue a las 15. Siempre cuando Martín estaba en su oficina. El 17 de junio, el día antes de mi regreso, el hombre ayudó a cargar el reloj de mi abuelo en la camioneta. Formaba parte de la banda de ladrones. No solo era el amante de Magdalena, sino también su cómplice. Me recosté en mi silla, mirando la imagen congelada. El rostro de mi hija riendo. Su brazo rodeaba su cintura. De fondo, el robo de mis pertenencias. 34 años como fiscal, vi familias destruidas por infidelidades. Vi a cónyuges mentir bajo juramento. Vi cómo se utilizaba a los niños como arma en los procesos de divorcio. Juré que jamás sería de esas personas que usan el dolor privado como arma pública. Pero esto cambió las cosas. No solo me había robado a mí. Había traicionado a Martín mientras me robaba a mí. Usó mi casa para la aventura mientras planeaba robarla. Las grabaciones lo empeoraron todo. Revelaron un nivel de engaño premeditado que no había comprendido del todo. Wilson necesitaba saberlo. Esto era una prueba de su carácter. De un patrón de engaño. Un jurado que viera esto comprendería que el robo no fue impulsivo. Formaba parte de una red de mentiras mucho mayor. Mi mano se cernía sobre el teléfono. Entonces pensé en Martín. Débil, sí. Cómplice del robo. Por supuesto. ¿Pero merecía que la infidelidad de su esposa se revelara en un juicio público? ¿Merecía esa humillación pública? El sol se puso tras la ventana de mi estudio, tiñendo el cielo del color de la sangre vieja. Me serví un trago de bourbon, el primer alcohol que tocaba desde que todo esto empezó. La bebí a sorbos mientras el video se repetía en bucle. Magdalena y su amante. Mis pertenencias desapareciendo en su camioneta. Todo estaba conectado. Todo estaba documentado. Tomé una decisión que incluso a mí me sorprendió. No se lo diría a Wilson. Todavía no. Estas imágenes eran una garantía. Una opción nuclear que solo se usaría si fuera absolutamente necesario. Si Magdalena presionara demasiado, si intentara hacerme quedar como el villano, si convirtiera esto en una batalla sobre carácter y valores familiares. Entonces esta evidencia explotaría en la sala del tribunal y destruiría cualquier simpatía que hubiera logrado generar. Pero por ahora, la mantendría en reserva. Creé una carpeta cifrada en mi portátil. La protegí con una contraseña de 16 caracteres que solo yo conocía. Copié el material relevante en ella. Realicé una copia de seguridad en una unidad USB encriptada. La guardé bajo llave en la caja fuerte de mi casa. Luego, hice otra copia de seguridad en un servicio seguro en la nube, utilizando una cuenta de correo electrónico desechable. 3 copias. 3 ubicaciones. Accesibles solo para mí. Luego borré el video del archivo principal y eliminé el registro de borrado. Si alguien revisara los archivos de seguridad ahora, vería el robo, pero no la infidelidad. El video de la infidelidad solo existía en esas 3 copias de seguridad cifradas. Invisible hasta que decidí revelarlo. Terminé el bourbon, enjuagué el vaso, lo puse en el lavavajillas y cerré el portátil. Las cigarras vespertinas comenzaron su coro afuera. La opción nuclear estaba guardada en mi caja fuerte. En mi portátil. En la nube. Lista. Esperando. Magdalena pensó que el desalojo y la demanda eran toda mi respuesta. Ella creía que había jugado todas mis cartas. No tenía ni idea de que guardaba el as bajo la manga. En el bloc de notas de mi escritorio había una sola nota escrita a mano por mí.
Apalancamiento asegurado. Despliegue solo si es necesario. Apagué las luces del estudio y caminé hacia mi habitación. Mañana, el juicio continuará según lo previsto. La fase de instrucción seguirá su curso. Se programarán las declaraciones. Y en mi caja fuerte, en el silencio digital encriptado, la evidencia que podría destruir no solo el caso legal de mi hija, sino también su matrimonio. Aguardaba el momento en que necesitara demostrar cuán premeditada había sido su traición. Si llegaba ese momento, estaría preparada. Por ahora, el arma permanecía enfundada, pero cargada. Transcurrieron 2 semanas. El litigio siguió su curso. Continuó la fase de presentación de pruebas. Se programaron las declaraciones. Y entonces, un martes por la noche a principios de agosto, sonó mi teléfono. Estaba sentado en mi estudio, revisando el último documento presentado por Wilson. El caso era impecable. Cada transacción estaba documentada. Cada retiro se demostró no autorizado para el propósito declarado. Mis meticulosos registros desmintieron cada alegación de acuerdo verbal de donación. La fecha del juicio resplandecía en mi calendario con tinta roja, 18 de agosto. Faltaban menos de 2 semanas. La carpeta cifrada permanecía en el escritorio de mi portátil, sin abrir desde que la creé. No la había necesitado. Las pruebas convencionales eran suficientemente devastadoras. En mi teléfono aparecía un número desconocido. Dejé que sonara una vez. 2 veces. Al tercer timbre, contesté, te odio. La voz de Magdalena, cruda y quebrada. No dije nada. ¿Entiendes? Te odio. Tienes que parar esto. Puse el teléfono en altavoz, lo dejé sobre mi escritorio y seguí revisando el documento de Wilson, lidiando con su crisis, el desalojo y la demanda. Cancelaste mis tarjetas. Hoy me sentí humillada en la tienda. El seguro. Todo. Estás destruyendo mi vida. Silencio de mi parte. Que lo llene ella. Estamos viviendo en casa de los padres de Martín. En su habitación de invitados, nos miran con resentimiento. Me culpan a mí. Martín ya casi ni me mira. Todo esto es culpa tuya. Aún así, no dije nada. Ella me había llamado, no al revés. Que se cansara sola. Di algo. Me lo debes. Soy tu hija. ¿O lo habías olvidado? Dejé de desplazarme, me recosté en la silla y miré la carpeta cifrada en la pantalla. Entonces hablé en voz baja y con un tono bajo. Lo sé. La línea se quedó en silencio. No se cortó. Podía oír su respiración, rápida y superficial. Las 2 palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de implicaciones que no expliqué. ¿Qué? Su voz había cambiado por completo. La rabia se desvaneció, reemplazada por algo peor. Miedo. Dejé que el silencio se prolongara. 5 segundos. 10. ¿Qué sabes tú? 15 segundos. Papá, ¿de qué estás hablando? Podía oír cómo su mente repasaba las posibilidades a toda velocidad. ¿Qué podía saber que justificara mi absoluta crueldad? ¿Mi total retraimiento? En realidad, solo había una cosa. ¿Pero cuánto sabía? ¿Tenía pruebas? ¿Se lo había contado a Martín? Papá, por favor. ¿Qué crees saber? Sea lo que sea, podemos hablarlo. El silencio fue su única respuesta. ¿Se trata del dinero? Puedo devolvértelo. Martín y yo lo resolveremos. Conseguiremos trabajo. Conseguiremos. Ella estaba desvariando, buscando desesperadamente explicaciones que justificaran mi frialdad. Por favor, no hagas esto. No me excluyas. Pase lo que pase, déjame pasar otros 10 segundos. Entonces, cuando empezó a decir, por favor, no, terminé la llamada, simplemente colgué. Limpio,
sencillo, definitivo. Dejé el teléfono y miré la carpeta cifrada. No le había mostrado las imágenes a nadie, ni siquiera se las había insinuado a Wilson. Pero ahora, Magdalena sabía que yo sabía algo. Lo que no sabía era qué ni cuánto. Ese era el verdadero suplicio. Ahora se desmoronaba, intentando comprender su exposición, intentando contener el daño de una situación que no entendía del todo. Mi teléfono vibraba con mensajes del mismo número. Papá, por favor, llámame. No entiendo lo que quisiste decir. Por favor, tenemos que hablar. Tengo miedo. Por favor. Los leí todos conforme llegaban. No se eliminó nada. Las costumbres de documentar son difíciles de erradicar. No se respondió a nadie. El silencio era el mensaje. Ella sabe que yo lo sé. No sabe lo que sé, ni cuánto sé, ni qué haré con lo que sé. Esa incertidumbre la atormentará. En cada conversación con Martín, se preguntará si se lo he contado. En cada interacción con sus padres, se preguntará si ya he destruido su matrimonio. No lo he hecho. No lo haré, a menos que sea necesario. Pero ella no lo sabe. Y ese desconocimiento es más poderoso que cualquier acción que pudiera emprender. Cerré el portátil, la carpeta cifrada seguía sin abrir, sin usar. El proceso judicial seguía su curso sin problemas. El caso psicológico, bueno, esa llamada acababa de demostrar la eficacia de la presión psicológica. Afuera, la tarde de agosto se cernía sobre Austin. Las cigarras perforaban el calor con su ritmo incesante. Dentro, me senté en mi estudio, donde antes marcaba el tiempo el reloj de mi abuelo, donde antes relucía la colección de plata, y no sentí más que la fría satisfacción de una estrategia que se ejecutaba a la perfección. El juicio era en 13 días. Magdalena se estaba quedando sin tiempo, sin opciones, sin aliados. Y ahora, después de esas dos palabras, apostaría a que ella también se estaba quedando sin sueño. Abrí mi registro de llamadas. Duración, 3 minutos y 47 segundos. Hice una captura de pantalla para documentarlo y luego abrí el correo de Wilson para continuar con la preparación del juicio. La conversación había terminado definitivamente. Mi teléfono vibró una vez más. Haré lo que sea, por favor, solo dime lo que sabes. Dejé el teléfono boca abajo sobre el escritorio y volví al trabajo. Los documentos no se revisaban solos y, a diferencia de mi hija, no tenía ningún interés en implorar clemencia, ni ninguna intención de concederla. La pluma estilográfica con la que firmé el documento estaba junto a mi portátil. La tomé, comprobé su peso, pensé en todas las firmas que había presenciado, alegatos de la fiscalía, condenas, veredictos de culpabilidad. Ahora, sería testigo de una más, mi firma en los documentos finales del juicio, que harían a mi hija legal, financiera y permanentemente responsable de su traición. Firmé la autorización de presentación de Wilson con trazos firmes. Afuera, el sol se ocultó tras las colinas, tiñendo el cielo del color de viejas consecuencias. A la mañana siguiente, me desperté a las 6, preparé café y revisé los documentos del juicio. La rutina seguía igual, la calma intacta. En Houston, Magdalena no durmió. Lo supe después, por lo que sucedió a continuación, por la energía frenética que la impulsó a tomar decisiones catastróficamente malas. Pasó la noche buscando, revisó el teléfono de Martín mientras dormía, pero no había mensajes míos. Buscó en sus propios archivos borrados, intentando averiguar qué pruebas podría tener. Revisó sus redes sociales, tratando de recordar qué había publicado, qué había revelado. La relación había sido discreta, nunca en restaurantes, nunca en público, siempre en mi casa cuando Martín estaba trabajando. Pero discreta no es lo mismo que invisible. Al amanecer, ella ya estaba convencida. Tenía que saber del romance. Nada más explicaba mi absoluta frialdad, mi total retraimiento. ¿Pero cuánto sabía? ¿Tenía pruebas?
¿Acaso esperaba destruir su matrimonio en los tribunales como castigo? Esa tarde, Matilda Davis la acorraló en la cocina de su casa en Houston. Magdalena, tienes que solucionar esto. Lawrence y yo no podemos alojarte indefinidamente. Martín está estresado, no duermes y, francamente, todo este lío con tu padre está haciendo que nuestra casa sea insoportable. Lo intento. Esfuérzate más, hagas lo que hagas, discúlpate. Cueste lo que cueste, devuélvelo. No criamos a nuestro hijo para que se quedara sin hogar porque su esposa no sabe manejar sus relaciones familiares. Martín también lo notó. Esa noche preguntó, ¿qué quiso decir tu padre en esa llamada? Has estado diferente desde el martes, más ansioso. ¿Qué sabe el que te tiene tan asustada? Nada, solo es el estrés del juicio. El juicio lleva semanas en marcha, esto es nuevo. ¿Qué me estás ocultando? No tenía respuesta que no lo revelara todo. El jueves por la mañana, la desesperación la impulsó a actuar. Le dijo a Martín que necesitaba verme, que intentáramos arreglar las cosas una vez más. Él no se ofreció a ir. 3 semanas de ansiedad habían agotado su apoyo. Condujo sola, 6 horas de ida y vuelta, de Houston a Austin y de regreso. Yo estaba en mi estudio cuando sonó el timbre a las 2 de la tarde. Miré por la ventana. Magdalena estaba sola, de pie en mi porche, donde tantas veces había estado como mi hija. Ahora era demandante en un juicio, demandada en un desahucio, una desconocida que intentaba entrar en una casa cerrada con llave. No abrí la puerta. Volvió a llamar, esperó, y volvió a llamar por tercera vez. Papá, sé que estás en casa, tu coche está en la entrada, por favor, solo necesito 5 minutos, por favor. Me quedé a 1,5 metros de la puerta, en silencio, como durante el confinamiento de julio. La misma estrategia, la misma quietud. Necesito saber a qué te referías. Lo sé. ¿Qué sabes tú? Por favor, esto me está destrozando. Sea lo que sea que creas que pasó, déjame explicarte. A través de la ventana, pude ver su rostro. Lágrimas, sí, pero no de las fingidas. Desesperación real, miedo real. La incertidumbre la estaba consumiendo, tal como lo había previsto. Papá, por favor. Martín sospecha. Sus padres me odian. No tengo a dónde ir, ni con quién hablar. Eres todo lo que me queda y ni siquiera me dices que hice mal. Más allá del dinero, claro. Sé que el dinero estaba mal, pero esto, su voz se quebró. Esto es otra cosa. Esto es peor que el dinero. ¿Qué sabes tú? Me quedé inmóvil. La paciencia del fiscal, la quietud del depredador. Por favor. Ahora lloraba abiertamente. Solo dímelo. Lo que sea que necesites saber. El silencio me mata más que cualquier conocimiento. Se equivocaba, pero no la corregí. Después de 15 minutos, se rindió, regresó lentamente a su coche, volviéndose una y otra vez con la esperanza de que le abriera la puerta. No lo hice. Se quedó sentada al volante otros 10 minutos, con el teléfono en la mano, probablemente escribiendo y borrando mensajes que sabía que no iba a contestar. Finalmente, se marchó. Volví a mi escritorio. La carpeta encriptada seguía sin abrir en mi portátil. Todavía no la había necesitado. La presión psicológica por sí sola estaba haciendo efecto, sistemática, exhaustiva, devastadora. 1 hora después llegó un mensaje. Conduje 6 horas para verte. Ni siquiera me abriste la puerta. Ya no sé quién eres. El padre que yo conocí jamás habría sido tan cruel. No respondí, pero pensé que la hija que yo conocía jamás me habría robado, jamás habría traicionado a su marido en mi casa planeando un robo. Ambas nos convertimos en personas irreconocibles. La diferencia es que yo elegí mi transformación estratégicamente. Su codicia e imprudencia la llevaron a la suya. Wilson llamó esa misma noche.
Bardwell está presionando para llegar a un acuerdo. Está aterrada ante el juicio y dice que su cliente se encuentra en un estado emocional muy delicado. Bien. Lonnie, tengo que preguntarte, ¿hay algo más? ¿Algo que desconozco? El cliente de Bardwell parece estar desproporcionadamente asustado dada la solidez de nuestro caso. No hay de qué preocuparse. El caso es suficientemente sólido sin complicaciones. Si tú lo dices. Juicios en 11 días. Las declaraciones comienzan el lunes. Después de colgar el teléfono, me serví un bourbon, una costumbre que se convirtió en un momento en el que me sentaba junto a la ventana de mi estudio mientras el atardecer pintaba el cielo de Texas. En algún punto de la autopista 290, Magdalena conducía de regreso a Houston, de regreso a un esposo cada vez más desconfiado, de regreso a unos suegros que perdían la paciencia. De regreso a una habitación de invitados que cada día se parecía más a una celda. Y aún no sabía con exactitud lo que yo sabía, con exactitud qué pruebas tenía, ni cuándo ni cómo podría usarlas. Esa incertidumbre la seguiría hasta la sala del tribunal, la acompañaría durante las declaraciones, le susurraría al oído cada vez que Martín la mirara extrañado o sus padres le hicieran preguntas incisivas. La opción nuclear permanecía encriptada, sin usar, lista. Pero las armas convencionales estaban demostrando ser devastadoramente efectivas por sí solas. No necesitaba destruir su matrimonio para ganar. Solo necesitaba que ella creyera que podía lograrlo. Los 11 días transcurridos desde la desesperada visita de Magdalena pasaron en silencio. Wilson y yo nos preparamos metódicamente. Documentos organizados, testigos confirmados, pruebas catalogadas. El 18 de agosto, conduje hasta el juzgado del condado de Travis con mi traje gris, el mismo que había llevado a la oficina de Wilson en junio. La carpeta de cuero estaba en el asiento del copiloto. La carpeta encriptada con las imágenes del escándalo permaneció en mi portátil, en casa, sin abrir, innecesaria. Este juzgado había sido mi segundo hogar durante 35 años. Conocía cada pasillo, cada sala, a cada juez. Hoy se trató de documentación, no de emociones. Wilson me recibió afuera con cajas de expedientes. Pasamos el control de seguridad, subimos en ascensor y entramos en la sala del tribunal. Paredes revestidas de madera, el sello del estado de Texas, el estrado del juez reluciente. Me senté en la mesa de la parte demandante y organicé los documentos con una eficiencia casi ensayada. 20 minutos antes de la audiencia, Magdalena llegó con Martín y Bardwell. Se la veía agotada. Ojeras, pérdida de peso evidente, nerviosismo en cada movimiento. Martín parecía resentido, manteniendo la distancia incluso cuando caminaban juntos. Tomaron la mesa de la defensa. Magdalena intentó establecer contacto visual al otro lado de la sala. Yo ni siquiera la miré. Wilson se inclinó hacia ella. Tiene mal aspecto. Las consecuencias suelen ser así. La jueza Susan Hernández, de unos 50 años y antigua fiscal, tenía fama de ir al grano, dejando de lado las apelaciones emocionales para centrarse en los hechos. El alguacil nos llamó al orden. Wilson presentó nuestro caso metódicamente, mostrando extractos bancarios que indicaban retiros de $127,000 durante 3 días consecutivos de junio, mientras yo estaba en Dallas. Las imágenes de seguridad se proyectaron en el monitor de la sala. Magdalena, Martín, Lawrence y Matilda Davis cargaban sistemáticamente mis pertenencias en vehículos. La sala observaba en silencio. Magdalena hizo una mueca al verse reflejada. A Martín se le tensó la mandíbula. Wilson presentó la lista detallada. Reloj antiguo del abuelo, $8,000. Colección de plata, $12,000. Electrónica, documentos, objetos personales, recibos originales, tasaciones actuales. Declaración jurada de un empleado del banco que confirma que Magdalena utilizó un poder notarial válido, pero denuncié el mal uso inmediatamente al descubrirlo.
Él mostró el documento del poder notarial. Su señoría, esto autoriza decisiones médicas y financieras de emergencia, no enriquecimiento personal ni vacaciones de lujo. Luego, la cronología. Sellos de pasaporte que muestran la salida hacia Europa al día siguiente de la retirada definitiva. Publicaciones en redes sociales que Wilson había solicitado mediante citación judicial. Fotografías de champán, hoteles de lujo, 4 rostros sonrientes en la Fontana di Trevi. Pie de foto, viviendo la vida al máximo. Bardwell intentó defenderse. Años de mi apoyo financiero. Condonación de alquiler, pago de tarjetas de crédito, anticipos para el coche, gastos médicos cubiertos. Ella argumentó que yo había establecido un patrón de donaciones sin esperar nada a cambio y que Magdalena creía razonablemente que el dinero estaba disponible. Este es un padre que desaloja a su única hija, dijo Bardwell, modulando cuidadosamente la voz para transmitir compasión, dejándola sin hogar. Esto es un asunto familiar, no una empresa criminal. Testigos de buena reputación declararon que siempre apoyé económicamente a Magdalena y que nunca le exigí que me devolviera el dinero. Bardwell argumentó que el desalojo fue una represalia y la demanda, un acto punitivo. El juez Hernández escuchó impasible. Wilson la desmontó punto por punto. Mi documentación, con todas las transacciones anteriores claramente identificadas en los registros bancarios. Los préstamos están marcados como pago previsto, con los calendarios adjuntos. Los regalos están marcados como regalo de Navidad o regalo de cumpleaños, con las ocasiones específicas indicadas. Las 127.000 personas no tenían autorización, ni debate, ni justificación de emergencia. Se solicitó el historial de mensajes de texto de los registros telefónicos mediante citación judicial. Todas las solicitudes anteriores de Magdalena eran específicas. Necesito 500 pesos para reparar el coche. ¿Me puedes ayudar con una factura médica de 1.200 pesos? Nunca deniegues autorizaciones. Wilson volvió a ver las publicaciones en redes sociales ampliadas en la pantalla. Señoría, estos avisos se publicaron mientras el señor Taylor descubría el robo e intentaba desesperadamente contactar a su hija. Esto constituyó un uso indebido de un poder notarial. Fue un robo premeditado seguido de una celebración. La jueza Hernández no tardó mucho. Dictó sentencia desde el estrado. El poder notarial se había utilizado indebidamente. El demandado no tenía autorización para este retiro. Sin embargo, dada la relación familiar y el historial de apoyo financiero, el tribunal considera apropiada la responsabilidad parcial y dicta sentencia por 95,000 pesos. Pagaderos conjuntamente por Magdalena y Martín en un plazo de 12 meses, de lo contrario, el tribunal autorizará el embargo de bienes. Se confirma que el desalojo es legal y se ejecutó correctamente. Cada parte paga sus propios honorarios legales. El rostro de Magdalena se descompuso. Martín miró fijamente la mesa. Bardwell tomó notas para la apelación, pero su lenguaje corporal denotaba derrota. Salimos al pasillo, suelos de mármol, techos altos, el eco de los negocios y la justicia resonando en las paredes de piedra. Los tacones de Magdalena resonaban con fuerza tras nosotros. Papá, por favor. ¿Podemos hablar ahora? El juicio ha terminado. Podemos. No me detuve. Lo siento. Ya pedí disculpas. ¿Qué más quieres de mí? Wilson y yo llegamos a los ascensores. Pulsé el botón. Por favor, no hagas esto. No me excluyas para siempre. Soy tu hija. Llegó el ascensor. Entramos. Ella seguía llamándome mientras las puertas comenzaban a cerrarse. Lo último que vio fue mi rostro, neutral y distante, desapareciendo tras el acero. Dentro del ascensor, Wilson habló en voz baja. Fue difícil de ver. Era necesario. Podría apelar. Que lo haga. La sentencia se mantiene. Aquí termina todo.
El ascensor descendió, alejándonos de los juzgados y las confrontaciones, de vuelta a la tierra firme, donde las consecuencias se desarrollarían a lo largo de meses y años, no de horas. Justicia impartida con la precisión de 3 décadas de práctica fiscal. La carpeta encriptada se quedó en casa, sin abrir. Nunca la necesité. Las herramientas legales habían sido suficientes. 2 semanas después de la sentencia, llegó el primer pago, $792, la cuota mensual que se extendería durante los siguientes 12 meses. Lo deposité sin más, guardé el recibo en una carpeta etiquetada como Taylor contra Taylor Lawrence, restitución. La vida recuperó un ritmo que casi había olvidado, el café matutino en mi estudio, las visitas al juzgado para los casos en curso, los paseos vespertinos alrededor del lago Lady Bird. La casa volvía a sentirse mía, ya no era la escena de un crimen ni un centro de operaciones, sino simplemente un hogar donde un hombre vivía solo, como había vivido yo antes de que Magdalena necesitara ayuda. Antes de que le entregara las llaves, mi confianza y mi poder notarial. Cambié las cerraduras, no por seguridad, sino para cerrar ese capítulo, llaves nuevas para una nueva etapa. Wilson llamó para informar que Bardwell había presentado la documentación para la apelación, pero que esperaba que fracasara. La sentencia fue justa, las pruebas contundentes. Magdalena y Martín pagarían las consecuencias durante años. En Houston, estas se convirtieron en su realidad cotidiana. Me enteré de esto no por contacto, pues no lo hubo, sino por la evidencia que proporcionaban los propios pagos. Cada cheque provenía de una cuenta diferente, a veces del depósito directo del empleador de Martín, otras de una cooperativa de crédito, y una vez de lo que parecía ser una empresa de préstamos rápidos. Mes a mes se las ingeniaban para cumplir con la obligación. La estrecha habitación de invitados en casa de Lawrence y Matilda se convirtió en su hogar permanente. La paciencia de los suegros se agotaba semana tras semana. Los padres de Martín culpaban a Magdalena, dejándolo claro tanto de forma sutil como directa. El matrimonio, que había sobrevivido a un robo y un desahucio, se resquebrajaba bajo el peso de $792 multiplicados por 12. Además de saber que Lonnie Taylor tenía algo que incriminaba a su hija y que ella ni siquiera podía explicarle a su marido. Martín se volvió más distante, pasaba más tiempo en el trabajo y menos en casa, y hacía menos preguntas sobre lo que su suegro sabía y que hacía que su esposa se despertara llorando a las 3 de la mañana. La opción nuclear seguía encriptada en mi portátil. 3 copias de seguridad, 3 ubicaciones, protegidas con contraseña y sin usar, la energía se mantenía pero no se despegaba, la moderación no era venganza. Una tarde de principios de septiembre, mi teléfono mostró un mensaje de un número bloqueado. Había cambiado la configuración de bloqueo para permitir mensajes pero no llamadas. El mensaje decía, ahora lo entiendo, lo que hiciste no fue crueldad, fue justicia. Te robé, traicioné tu confianza, me burlé de tu amor y me hiciste responsable, la única forma en que realmente aprendería algo. Odio esa lección, pero la aprendí. Nunca me perdonarás, lo acepto, pero necesito que sepas que por fin lo entiendo. M. Lo leí 2 veces, lo guardé en el expediente, no respondí. Tenía razón, no la perdonaría, no porque no pudiera, sino porque el perdón echaría por tierra la lección. Tenía que cargar con ese peso, con cada pago, cada mes, cada año. La consecuencia tenía que ser permanente, o no significaba nada. Eso no me alegraba. La justicia rara vez lo hace. Es necesaria, no placentera. Un equilibrio restablecido, no una victoria celebrada. Enmarqué la sentencia judicial y la colgué en mi estudio, junto a los certificados de 35 años de procesos judiciales. Otro caso cerrado, otra consecuencia aplicada. Que se tratara de mi hija lo hizo más difícil, no diferente. La ley no hacía excepciones por lazos de sangre, ni yo tampoco. Pasarían los meses, los pagos continuarían. El matrimonio de Martín y Magdalena terminaría.
Me enteré de esto por fuentes legales, no por contacto directo. Con el tiempo, se mudaría de la casa de sus suegros, encontraría un pequeño apartamento y comenzaría a reconstruir su vida, cargando siempre con el peso de lo que había hecho en junio. El romance seguiría siendo su secreto, protegido por mi autocontrol. Había demostrado que podía destruirla por completo, pero elegí no hacerlo. Esa moderación fue una declaración en sí misma. Se trataba de justicia, no de venganza. De rendición de cuentas, no de aniquilación. El reloj de mi abuelo había desaparecido. La colección de plata, dispersa o vendida. Los $127.000, gastados en su mayoría en sueños europeos que se convirtieron en pesadillas americanas. Pero esos $95.000 volverían, dólar a dólar, mes a mes. Un recordatorio tangible de que las acciones tienen consecuencias. Serví bourbon aquella tarde de septiembre, de pie junto a la ventana de mi estudio, mientras el sol de Texas se ponía tras las colinas. En algún lugar de Houston, Magdalena extendía otro cheque, sintiendo el peso de la responsabilidad. En algún lugar de mi caja fuerte, la evidencia encriptada de su aventura permanecía sin usar, un arma enfundada porque no había sido necesaria. Me había propuesto darle una lección sobre la confianza, el robo y las consecuencias. La lección duró 3 meses, costó miles en honorarios legales y rompió una relación que había marcado más de 30 años de mi vida. Pero la lección caló hondo. Y eso, pensé, mientras la oscuridad se cernía sobre Austin, era precisamente lo importante. El expediente se cerró. El plan de pagos continuó. La vida siguió su curso. Se hizo justicia con la precisión de un fiscal que había dedicado 3 décadas a demostrar que nadie, ni desconocidos, ni amigos, ni familiares, estaba por encima de la justicia. Mi teléfono permaneció en silencio. El número bloqueado no envió más mensajes. La pluma estilográfica con la que firmé el documento estaba sobre mi escritorio, lista para la siguiente firma, el siguiente caso, la siguiente aplicación de las consecuencias que algunos creían que no les afectarían. Siempre les afectaron. Siempre lo harían. Si te gustó esta historia, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver el video.